Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. Dijo Jesús a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Comencemos escuchando dos frases muy hermosas, muy certeras. Las escuchamos. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Benedicto XVI. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Documento de Aparecida. Qué frases, ¿no? Nos llevan directo al corazón del mensaje del Evangelio de este domingo, que si por mi parte tuviera que resumirlo, lo haría con dos palabras: por Jesús, como un eco de el que pierda su vida por mí, por Jesús, la encontrará. Estamos concluyendo el discurso misionero. Habíamos comenzado a leer una parte sustancial del mismo el domingo pasado. Escuchamos a Jesús que a estos aprendices de evangelizadores, casi como seminaristas, que son los apóstoles en su primera correría apostólica, Jesús les dice qué tienen que predicar el reino y cómo hacerlo, con qué prontitud, con qué despojo, con qué pobreza. Pero también escuchamos a Jesús que les advierte: van a predicar el reino, pero el discípulo no es más que el maestro. También ustedes van a encontrar hostilidad, persecución. La liturgia ha omitido unas palabras muy duras de Jesús que anteceden a las palabras con las que comienza el Evangelio de este domingo. El versículo 34 dice: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Claro que en la Escritura la espada es símbolo de la palabra de Dios. Y a ti, le dice Simeón a María, una espada te va a partir el alma. La palabra, el designio de Dios. Y continúa el Señor: porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. Entonces comienza el relato de hoy, ¿no? El que ama a su padre y a su madre más que a mí, a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Pero también seamos justos, recordemos cómo terminaba el Evangelio el domingo pasado, ¿no? El versículo 32. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. ¿Qué nos dice el Evangelio? Miren, si las cosas funcionan bien entre el maestro y el discípulo, entre Jesús y nosotros, se va anudando cada día con más fuerza, a veces, las más de las veces, silenciosa y casi imperceptiblemente, una alianza entre Jesús y nosotros. Recordemos la enseñanza de San Juan, por ejemplo, en Juan 15.
permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. O en Juan 17, la oración sacerdotal, la última semana de Pascua lo escuchamos. Yo estoy en el Padre, ustedes están en mí. Ustedes en mí son una sola cosa, como el Padre en mí y yo estoy en ustedes. Una alianza, un vínculo de mutua pertenencia. Y en el centro Jesús. Jesús en el centro porque Jesús es el centro de la vida, de la historia, de tu biografía, de mi biografía personal, de la creación, el centro de todo. El Señor, el Hijo, por Él fueron creadas todas las cosas. Es radicalizar esta experiencia. La experiencia cristiana, cuando, repito, está bien encaminada, nos empuja en esa dirección. Hacernos una sola cosa con el Señor, compartir su vida, sus sentimientos, su destino, la entrega de la vida. Eso es lo que significa el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es decir, forma parte de la lógica de la vida de cualquier discípulo misionero, como nos enseña Aparecida, de cualquier hombre o mujer que se ha sentido alcanzado en la vida por Jesús. Forma parte de la lógica de ese seguimiento, la imitación hasta configurarse, hasta hacerse una sola cosa con Él. San Pablo le escribirá a los Gálatas: hijos míos, por los que siento dolores de parto, hasta haber formado a Cristo en ustedes. Esa es la gran meta de la vida cristiana, no solamente ser buenos chicos, buenas chicas, portarnos bien, configurarnos, conformarnos con Cristo, tener la forma de Cristo, hacernos una sola cosa con Él. Así en la vida y así en la misión. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de este domingo. Lo releemos porque la palabra del Señor es insustituible. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Otra vez, una alianza de mutua pertenencia. Y un detalle final. Sí, en la vida cristiana y en la misión hay hostilidad, pero hay cosas maravillosas que el Señor nos regala. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, por Jesús, no quedará sin recompensa. Sí, hay hostilidad en la vida cristiana, pero hay muchos, normalmente los pobres de corazón, que te ofrecen un vaso de agua fresca. Y noten la palabra, a los pequeños. Están pensando muy bien. Si no se convierten y no se vuelven como niños, si no nos convertimos en niños, no entraremos en el reino de los cielos. Los estudiosos dicen que antes de llamarse cristianos, los cristianos se llamaban entre sí los pequeños. A imagen de Jesús, el niño, el pequeño en las manos del Padre. Buen domingo, buena semana. Si te parece, suscríbete a mi canal y no te olvides de hacer clic en la campanita. Te vas a enterar lo que voy publicando. Gracias, muchas gracias. Chao.